Bien, señores, continuamos. Buenos días, Cristian, adelante. Buenos días, compañeros. Primero, lo relativo a la situación que se ha creado con la decisión del Tribunal Superior Electoral. Brevemente, el Tribunal Superior Electoral vota conforme a la ley, pero genera una situación muy, muy difícil para el proceso electoral, de un proceso electoral con presencia de coronavirus, de COVID-19. Y aquí, y yo siempre he dicho que los partidos, en vez de ayudar a la Junta, mira que la Junta ha tenido sus grandes fallas, los partidos en muchas ocasiones se tornan en obstruccionistas, en dificultar la labor de la Junta Central Electoral. En esto yo hago un humilde llamado a la sensatez y de que los partidos que usualmente reclaman a la Junta, que esta vez la Junta los llame y le plantee la dificultad real que es tener 46 personas en un colegio electoral. Y hay cálculos que a partir de 16,000 por 46 estamos hablando de 595,000 personas, más de medio millón, adicionada en todo el universo de elecciones a nivel nacional, en una situación sumamente delicada de escalada del virus. Entonces, debería primar un mínimo de sensatez en los partidos políticos y la Junta llamarlos y hablarles, reunirlos en ese sentido. Yo creo que eso es oportuno. De otro lado, yo quiero insistir con la resolución del Ministerio de Salud con relación a las penalidades por la no uso de mascarillas en lugares públicos y en lugares privados de asistencia de muchas personas. Después que emite la resolución, ahora que el Ministerio de Salud está diciendo que está coordinando con el Ministerio Público para ver cómo se concreta, se ejecuta esta decisión. Que debió ser al revés, un poco hablar con el Ministerio Público y ponderar otros elementos antes que tomar una resolución que es drástica. En el fondo se busca que el ciudadano asuma con mayor responsabilidad, pero me luce que se disponen penalidades que no se corresponden con el momento, las penalidades, con el momento que vive la República Dominicana. Por ejemplo, yo veía que un juez en Brasil autorizó a multar al presidente Bolsonaro con $400 que no hace uso de las mascarillas en lugares públicos. Y si usted multiplica 400 por 58, le va a dar 23,200 pesos. Entonces, el desempleado dominicano o el dominicano que recibe 5,000 pesos por los diferentes programas oficiales u 8,500, está expuesto a pagar entre 10,000 y 100,000 pesos por no tener una mascarilla cubriéndole. Bolsonaro, 23,000. Cualquier ciudadano, repito, desempleado, y miremos las cifras que están llegando al Ministerio de Trabajo, o con ingresos reducidos, mínimos, con los programas que da el gobierno, está expuesto a ser multado. Y en esto es la gran masa la que está expuesta a esta situación. Y sin haber repartido millones de mascarillas, que yo digo que debió ser previa a esto. Dime, José. Para apoyar lo que tú dices, primero debieron tener suficiencia de mascarilla en el mercado, debieron haberla producida desde marzo, no hicieron eso. Pero además, yo daba el dato hace una semana, a propósito de eso, déjame saludar a Rafael Cano, el procurador adjunto Rafael Cano, que el domingo me ayudó a sacar del destacamento del plan piloto a un miembro de mi equipo que sorprendieron violando el toque de queda, y me ayudó el domingo, que era día festivo, el fiscal estaba embonado y él me ayudó a sacarlo. Gracias, Cano. Oye, este dato: según mi cálculo, el gobierno ha detenido más de 90,000 personas por violar el toque de queda. Más de 90,000 personas en los 3 meses. Entonces, esas 90,000 personas se supone que deben pagar una penalidad de 2,000 pesos. Yo digo que eso es inconstitucional. Exacto.
Eso hace más de 170 millones de pesos. Pero el resentimiento, la molestia, la impotencia que queda en esa gente, sabiendo ellos que los candidatos andan haciendo de todo a cualquier hora y que nadie les para nada, que solamente eso es para los pobres. Es así. Y eso genera un malestar y un resentimiento jodido en la población. A propósito de las causas que tú estabas buscando para los cambios en las encuestas, quizás haya un elemento que sea mínimo ahí. Entonces, continúo. Millones de mascarillas van a entregarse y replantearse de todas las multas. Porque si yo fuera del gobierno, si yo fuera del PLD, yo diría, presidente, pero esa vaina del ministro lo que nos va a traer problemas, que eso va a molestar a la gente. Vamos a seguir exhortando, vamos a seguir insistiendo, pero no que una gente esté expuesta a 10,000 pesos. A los que tenemos ingresos mayores, o sea, nos duele 10,000, pero imagínese a gente con sueldo mínimo o desempleada. Además, usted deja un mar ahí entre los policías y el ciudadano. Ahí hay unas zonas grises difíciles. Entonces, eso se debe replantear. Por suerte no ha entrado en ejecución y quizás, ojalá Sánchez Cárdenas con el Ministerio Público duren hasta después del 5 de julio. Yo no sabía que no sabía tampoco dónde la Constitución a ellos le da potestad para hacer eso. También. Ellos citan una ley sanitaria, pero ¿dónde encontraron potestad para hacer una cosa como esa? Entonces, es un problema, ese es un problema mayor, porque incluso, insisto también en los lugares de entrenamiento físico, que los policías dicen, son órdenes superiores, usted tiene que tener la puesta. Ahí hay un problema que hay que resolverlo, porque en los detalles que está el demonio, dicen. Otro asunto, y a propósito, ¿cómo uno se hace una prueba de COVID? Esa es la vaina más difícil del mundo. Yo ayer estaba llamando a laboratorios. Usted sabe que una vez se tiene psicosis o escucha que murió alguien, o siente como una penita en el pecho, y bueno, déjame ver, porque ese tema de los asintomáticos puede ser asintomático, pero pueden afectarse órganos, y hay muertes no explicadas, que la gente dice, hay que estudiar qué pasó. Y había una serie de muertes. ¿Está asustado, Cristian? ¿Está asustado? No, que se quedan ahí. Por si acá. Entonces, usted comienza a llama a amigos y familiares médicos, y no hay manera. Te dicen, ay muchachos, los laboratorios más importantes te ponen a la espera 1 hora, y también es imposible esa cosa. Entonces, yo lo digo por esto de la escalada o el recrudecimiento, o como se le llame, de la situación del COVID, la imposibilidad, y ya decía Alejandro Báez en este programa, que el 85% de laboratorios privados. O sea, hay una situación grave y hay que tener dinero y suerte para hacerse una prueba. Óigame qué vaina. Porque solo 15 es laboratorio público, laboratorio nacional. Y yo, Cristian, he visto los dos extremos. Gente que no obstante los esfuerzos y teniendo el dinero y todo lo demás, duran semanas para que le hagan la prueba y o le den el resultado. Pero hay otras personas que dicen, me hice la prueba hoy y mañana tengo el resultado. Y te lo estoy diciendo inclusive por gente de redes sociales, que dicen, me la hice, mira. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que en una gente la diferencia sea de 10 horas o de 24 y en otra de semanas? Sí, de semanas. No. Y usted es alguien que tiene semanas inscrito y no ha habido dificultades. Otra cosa, a mí me pareció insólito algo que ocurrió con el CONEP y el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. El CONEP publicó, Gonzalo publicó que iba a dar a conocer la entrevista, la participación de él en el CONEP. A mí me llamó mucho la atención, vi los detalles. Luego fui al tweet del CONEP, y el CONEP dice que en función de las condiciones de participación de los candidatos en CONEP, las condiciones fueron conversadas de manera individual con cada uno de ellos, y la no transmisión del encuentro de hoy fue a solicitud del equipo de campaña de Gonzalo Castillo. Y en otro tuit habían dicho que en esta ocasión, bajo las condiciones especiales que impone el COVID, se conversó con cada candidato sobre la modalidad de su preferencia.
A mí me parece esto importante porque sobre modalidad de COVID usted puede decir, bueno, yo lo hago presencial o desde mi casa, pero no tiene nada que ver la transmisión en directo con la posibilidad de contagio de COVID. Entonces, ese es un argumento fallido, penoso. Pero además, el equipo de campaña de Gonzalo lo protege de determinados escenarios en función de las dificultades que presenta. Y eso se entiende, el equipo lo maneja y lo protege. Pero en un escenario que usted acepta ir, como el de CONEP, donde van a hacer preguntas incluso sobre temas muy específicos y le hacen los empresarios, el CONEP no puede aceptar si los otros candidatos acuden en directo a que se haga algo secreto y que después el candidato sea el que dé a conocer la grabación que podría ser editada. Supongo que si usted viene a mi escenario, si una gente viene a una entrevista en este programa, la entrevista es del programa. La grabación es de CONEP, es el escenario de CONEP. CONEP en ningún momento debe aceptar a ningún candidato o partido una condición tan excepcional como esa de que no se haga una transmisión en directo de la tradición. No es un programa, es un encuentro con la gente del CONEP. Entonces era un encuentro con la gente del CONEP y ese encuentro, las reglas se discutían con cada uno de los candidatos y se hacía en función de cómo ellos prefirieran. Sobre COVID, ellos dicen en función de COVID, ¿verdad? O por ejemplo... No, y con relación a ese aspecto también, porque eso tú me estás invitando a un encuentro, ellos no te están invitando a una exposición pública, ellos te están invitando a un encuentro, a tú discutir tus ideas con el CONEP. Naturalmente eso también se le puede dar un carácter público, pero eso no es necesariamente eso. Ahora bien, lo que eso no indica que vaya a ser distorsionado el contenido, porque ¿quién se atreve a distorsionar un contenido que hay tantos testigos de cómo se produce? Eso no creo que tenga mayor importancia, porque bueno, tú puedes decir, yo quisiera previamente tener seguridad de lo que yo voy a transmitir. Una campaña debe tener seguridad de lo que va a transmitir. Julio. Y donde la pueda tener, donde pueda garantizar seguridad de lo que va a transmitir, debe hacerlo. Julio, desde hace años, las garantías las da una institución de la solidez del CONEP y se transmite en directo lo que están diciendo los candidatos, Julio. Mucho de eso, la mayor parte de las veces que se ha encontrado con los candidatos así, incluso hasta en privado. No, pero... tenía un carácter público, pero eso no le resta, porque todo eso se grabó. Incluso a Luis le permitieron hacer algo que el CONEP no debió permitirlo. El CONEP se sentó a escuchar la misma exposición que Luis hizo en la Asociación de Industria, a leer el mismo documento. Mismo documento. Si ellos sabían que era el mismo documento, no debieron permitirlo. No, parece que no lo sabían. Probablemente fueron sorprendidos. Entonces, en este caso, el candidato no fue a leer el mismo documento, incluso prácticamente ese fue un encuentro de intercambio, de que le preguntaran todo lo que quisieran preguntarle y él responder. Julio, lo que pasa es, Julio, se hacen encuentros privados para hablar con los candidatos, pero los últimos encuentros de finales de campaña son abiertos en directo, como ocurrieron con los demás candidatos y como se hace de hace 20, 30 años. Incluso el CONEP mismo dice, durante décadas ha sido una tradición que CONEP tenga espacio de diálogo con los candidatos presidenciales. En esta ocasión, bajo las condiciones especiales que impone el COVID, se conversó con cada uno sobre la modalidad de su preferencia. Si yo tengo sospecha que tengo COVID o tengo miedo, yo digo, mira, vamos a hacerlo virtual, pero no la condición de ir en directo. Eso no tiene nada que ver con COVID. Entonces, yo digo y censuro y critico al CONEP de aceptar esas condiciones, como también critiqué a los jóvenes empresarios que el candidato presidencial no viene, entonces acepto al senador. Esas son mis críticas a las instituciones, porque de esto
En esto lo que se busca es un ambiente abierto y ahí no hay ningún tipo de hostilidad. El empresariado, que de hecho es conservador y plantea las áreas del interés de los empresarios a nivel de exportación, a nivel de desarrollo industrial, lo que fuere. Entonces, la verdad que a mí me resulta insólito esto y el CONE no puede aceptar eso. Ya lo aceptó y bueno, yo no sé lo que dijo Gonzalo. La campaña va a difundir un video. Yo no sé si dijo todo eso o eso es parcial o lo que fuere, porque ya hemos visto dificultades y eso es muy concreto del candidato para manejarse en escenarios así. Pero bueno, de otro lado, el tema de las encuestas. ¿Qué ha pasado? A propósito de lo que han planteado mis compañeros, ¿qué ha pasado con el PLD y la clase media? Danilo ha dicho muchas veces que este es un país de clase media. Rosario Espinal decía ayer un artículo del Contrasentido, de un gobierno con una serie de programas sociales y especiales con relación a COVID, pero que van a un rango a los estratos bajos y los impactos de las ayudas son en los estratos más bajos. De consiguiente, si es un país de clase media, la clase media, una vez el gobierno, una administración puede satisfacer demandas, pero la clase media está consciente de que, bueno, esa es la labor del gobernante, esa es la labor del Estado. Yo no tengo que ir a votar por ti porque tú cumples con tus funciones que te manda la Constitución. En el nivel más bajo, a la gente le entregan algo, una funda, dinero, y entiende que el agradecimiento debe ser el voto. Quizás ahí haya alguna de las explicaciones y el cansancio. También yo el cansancio lo entiendo, porque la condición de clase media lo primero que hace es que te dispara las expectativas. Te dispara las expectativas. Es como cuando una persona come comida chatarra, que siempre va a tener hambre, porque es una situación muy compleja. Ahora, tú tienes un paquete de deuda acumulada y tú la quieres saciar cuando tú llegas a un estado de clase media. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tema? Yo considero que la clase media no debe votar porque el PLD la está asistiendo en la crisis. Exacto. Pero tampoco debe penalizarlo, porque se trata de que tú hagas tu trabajo, y si tú lo haces, yo no tengo necesariamente que votar por ti, pero yo por lo menos te lo reconozco. Por eso en mi análisis yo a eso le estoy dando un valor neutro, pero no se lo puedo dar negativo, Cristian. O sea, la sociedad no puede favorecer, penalizar el PLD porque la está asistiendo en la crisis. No, lo que pasa es, José, vienen una serie de hechos. Hay 16 años de corrido, hay cansancio. Eso sí. Está Odebrecht que pende sobre PLD, ¿verdad? No, porque el presidente del PRM está sometido a la justicia. Está bien, pero pende sobre el PLD, o sea. Bueno, pende más. Es fundamentalmente PLD, al extremo de que el gobierno tuvo que llevar a gente suya a la justicia, aunque después las excluyó casi en su totalidad, pero fundamentalmente es PLD, fundamentalmente. Bueno, yo creo que hay 4 y 4 ahí. No. Búscalo. Creo que nada más queda un PLD ahí ya. Sí, por eso y fundamentalmente. Y en el PRM también uno. Excluido posteriormente. Y Fuerza del Pueblo también. Excluido posteriormente. Y Fuerza del Pueblo también. Tiene uno. Hay uno. Sí, pero Fuerza del Pueblo tiene uno, el PRM uno y el PLD uno. El PLD uno. Están iguales los tres. Están iguales los tres. Yo te digo, Odebrecht llega en el gobierno de Hipólito, ¿verdad? 1 o 2 años. Ahora el PLD tiene, Fuerza del Pueblo, Leonel, Danilo, como se llame, 16 años. Y los mayores contratos, los mayores recursos fueron el gobierno del PLD. En el gobierno de Fernández, la mayor cantidad de contratos, gobierno de Danilo, el mayor monto en dinero. Entonces, ocurre que la parte de, por ejemplo, de Gonzalo no está judicializada, pero sí hay un ministro judicializado que hizo lo mismo que Gonzalo. Entonces, el tema de Odebrecht le dio duro al PLD.
y es un tema inconcluso. Esa es la referencia. No iba a los detalles sobre personas imputadas, me metí por los comentarios de ustedes, pero el tema del caso Miriam Germán, hay una serie de hechos y el cansancio con un PLD que se dividió, con un grupo, el grupo de Danilo también fracturado por la elección de Gonzalo. En fin, hay una serie de hechos que afectan al Partido de la Liberación Dominicana y que la clase media tiene mayores elementos de valoración y ponderación que no se sujetan a la satisfacción que pueda hacer un gobierno de necesidades, porque es expectativa, pero lo entiende que es una obligación del Estado. Yo no Cristian, a mí no me sorprendería lo que tú dices. ¿Tú sabes lo que a mí me sorprende? Ajá. Lo que a mí me sorprende es que todos esos argumentos se están reflejando en 15 días. Porque hace 15 días, la misma Mark Penn, que le da 47 a Abinader hoy, le dio 39. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en los últimos 20 días para que el escenario cambiara así? ¿Gonzalo ha cometido algún error? Lo de Mark Penn yo le veo una explicación, y el martes lo dije y la dije el día que salió. ¿Cuál es la explicación? Dime, ayúdame ahí. Mi explicación es que Mark Penn coloca con estrecho margen a Luis por encima para que Luis busque a David Collado y le levante la mano. Bueno, no hay estrecho margen, son 9. No, yo digo en la anterior. Tú, después que yo te coloco con un estrecho margen, tú buscas a David te levanta la mano y te coloco casi en 50. Para mí, pero bueno. Oye, eso es como si fuera un guión, ¿no? No, un guión. No. ¿Por qué tú crees? Me voy a meter ya en el tema. ¿Por qué tú crees, José, que en la anterior Mark Penn hablan de favorabilidad, de imagen de gente, y aparece David Collado, que no está postulado a nada, y sale por encima, oye esto, por encima de Danilo Medina, por encima de Gonzalo, por encima de Luis, por encima de PLD como partido? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cuál es la racionalidad de ese dato y de colocarlo? Pregúntale a Julio. Julio sabe. No lo sabe. Perdón, está bien. Bueno. Te dejo fuera de esto, pero bien. Voy a Dejen a Julio tranquilo. Voy a la quizá ahora entonces el PRM busca a David para que le levante la mano a Luis. No, y ahorita dicen que fue por David que ganó. Era eso, José, pero ya pasó, era antes de esta encuesta de ayer. No, todavía se puede hacer mañana en la tarde. No, ya. Puede hacer mañana en la tarde. Mira, y sobre la conspiración, Peralta ha planteado el tema, Monchi, que hoy lo estaban un poco choteándolo en el Diario Libre, de la conspiración mediática. ¿Qué ha pasado a propósito de la pregunta de José con el PLD y el sector empresarial o con sectores empresariales? Porque yo critiqué mucho a esos sectores empresariales en el 16 y yo le decía, ven acá, pero esta gente no se refiere a la modificación constitucional. Cuando eso estaba en el sector empresarial y yo lo llamaba mucho desde el Sol de la Tarde y hacía mucho énfasis que CONEP le daba de lado al tema. Y recuerdo que a mí me decían, nos estamos concentrados en el código laboral. Entonces, de alguna manera, un amplio segmento del sector empresarial, amplísimo, favoreció aquella reforma y que Danilo Medina se repostulara. Y cuando ahora había este gran movimiento de parte de Danilo Medina y su equipo, su grupo, para modificar la Constitución, también los empresarios, sobre todo CONEP, andaban un poquito velados y un poco toleraban esto. Cuando se habló de la posibilidad de ir a la reforma constitucional, el CONEP, y lo recuerdo perfectamente porque lo critiqué, comenzó a hacer unos recorridos a ver cómo se ponderaba la unificación de las elecciones, las municipales con las presidenciales. Que yo decía, pero ¿de dónde diablos el CONEP tiene que estar haciendo consultas sobre unificación de elecciones? El CONEP lo que tiene que estar en lo que siempre ha estado, de ver qué
qué piensan los candidatos o qué creen los partidos sobre el desarrollo económico. Entonces, hubo como ese acompañamiento, esa buena relación sector empresarial, recordamos aquella foto del en fin. Ahora, ¿qué ha pasado? Y yo creo que la pregunta es pertinente. ¿Qué ha pasado en los últimos, no es mucho tiempo, qué ha pasado en los últimos meses que pueda provocar que haya cambiado y que Peralta o Monchi puedan decir que hay una ¿Y en qué consiste ese sector empresarial? ¿En qué consiste el cambio? No, yo hablo de que han cambiado porque se habla de una conspiración y que pero en esa conspiración no se enfoca el sector empresarial como un sector homogéneo, porque no lo es. No lo es. Es decir, yo no hablé de amplios sectores empresariales. No, porque nadie ha dicho de amplio tampoco. Yo sí que lo digo. Bueno, pero esto no viene de amplio. Esto es un solo. Y ahora resulta que es parte que es una persona de un grupo. Porque cuando se producen actitudes diferentes, porque repito, esa encuesta que publica el Listín Diario en el día de hoy, la hizo el mismo grupo la hace y la manda a publicar, que hace y manda a publicar la Galo manipulada. Ese mismo grupo, esa encuesta que está publicada, pero la Galo es manipulada, esta no, la del Listín no. Bueno, esa no está manipulada. Okay. Esa no está manipulada. Él manda a publicar esa encuesta, porque la manipulación consiste en plantear un escenario, Cristian, que solamente una manipulación lo puede expresar, que es el de una decisión en primera vuelta. Eso no está en el escenario político dominicano hasta este momento. A mí me parece difícil también. Aunque no sea, entonces, cualquier cosa que te plantee eso ya definido, es una manipulación abierta. Entonces, yo no digo que esta encuesta pueda tener calculado hacia arriba el margen de error o hacia abajo, que es otra cosa. Pero por eso dije esta mañana también de la otra encuesta, de la Marpen, que por lo menos preservó una verdad, que no había decisión de primera vuelta. Por lo menos preservó eso. No se prestó a llegar tan lejos como las otras en ese sentido. Pero es el mismo grupo. Entonces, bueno, no hay que... Para tú ver a varios periódicos haciendo una misma cosa, no tiene que estar todo el empresariado en eso, nada más tiene que estar una sola gente. Pero tú sabes perfectamente, Julio, todas las combinaciones que hay aquí y los vasos comunicantes y la relación de los grupos. Entonces, un solo grupo o una persona dentro de un grupo te pueda provocar todos estos impactos. Yo no creo y yo no veo como esa diferenciación. Yo no veo esa diferenciación de otros grupos, y incluso en el martes conversábamos de quizá grupos empresariales que entiendan que esto es muy complejo y el virus va a dejar al país en la bancarrota y quizás sea conveniente salir de esto en primera vuelta. Eso es posible. Ahora, yo te repito la pregunta. ¿Qué ha pasado para que todo esto cambie? Yo no veo como a un... Es que yo no veo a un sector empresarial apoyando al gobierno. A nivel de lo que está pasando, quien ha manejado eso no ha estado con el gobierno nunca. Son tres hechos relevantes que han pasado. No ha estado con el gobierno nunca. Aunque le vendí... Quien ha estado manejando eso ha estado siempre con Leonel Fernández, aunque lo haya abandonado ahora. Entonces no es verdad que ha habido un cambio frente a la postura del gobierno. Ahora, algo interesante. No yo decía ahorita más temprano, Cristian, que han ocurrido tres hechos relevantes en términos electorales, desde la primera medición de Marpen hasta la medición de Gallup, o hasta la segunda medición de Marpen, que estamos hablando de mediados de mayo a mediados de junio. Tres hechos relevantes. El debate de AIRD o la presentación de propuestas de AIRD, lo de Yamil Abreu y el diagnóstico del coronavirus de Abinader. Esos son los tres hechos relevantes. Después no ha pasado
nada que pueda alterar el escenario. Y en el mismo mercado, solamente esos 3 hechos, no pasamos más nada. Yo te escuché, yo lo que no sé cómo, yo lo que no sé cómo está claro. Yo no, perdón, no me. Lo que yo no entiendo, ¿qué fue lo que pasó? Espérate. Yo lo que no entiendo cómo Eury y tú concluyen en que Gonzalo gana lo del AIRD cuando era leyendo propuestas. No, es que no soy yo. No, es la percepción que salió de ahí. Yo no dije eso, que ganó. No. Pero vamos a suponer que no. Pero yo no dije que él ganó. Yo no dije que él ganó. Yo dije que se suponía que Abinader y Leonel debían ganar. Pero no ganamos. Sí, pero tú dijiste como lo que dice Eury, que no es verdad, que no, y no es medible. No es medible. Bueno, pero las encuestas tú las estás creyendo ahora, No, fueron desastres, no fueron esos. Bueno, pues fueron desastres de cada partido. Continúa. Por cierto, hay un colega que parece que va a publicar hoy. Porque yo fui sastre, no es que yo soy mercadólogo. como dice Melton, continúa con tu incorrecta posición. Cuando yo le digo al de la CID o Aguilera, colega, es porque yo era sastre. De verdad que yo era sastre. Esto parece un guión, señores. A lo que está pasando ahora parece un guión. Pero bueno, yo lo que no sé quién lo escribió. De todos modos, el 5 de un gran amigo mío, ¿verdad, Julio? Bueno, así es. Hermano mío, gran amigo mío. En 10 días es imposible que pueda cambiar, o en 12 días, una situación. Tiene que caerse el mundo o venir un pedido, una cancelación de visado a un candidato de Estados Unidos, qué sé yo, que venga una ayuda final de Estados Unidos. O sea, la realidad no puede cambiar, no la manipulación, la realidad es la que no puede cambiar. No, yo digo que esas encuestas que dan esas diferencias tiene que ser así o muy cercano de ahí, porque quedarían sepultadas, porque no puede haber cambio de 1 o 3 puntos de aquí van a quedar sepultadas a las elecciones. Entonces yo creo que es importante esperar ahí, repito, si no es que desde el norte revuelto y brutal llegase a alguna disposición. Está buena esto.